Dice la palabra del Señor en el Mateo 11, verso 2, dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Como la mayoría de ustedes, yo también me siento feliz cada vez que leo la palabra y que veo estas cosas y que el Señor resalta algunos eventos de lo que estamos viendo, de lo que estamos leyendo. Y en este momento dice: y al oír y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Todos recuerdan quién era Juan, ¿verdad? Juan era alguien maravilloso. Juan era un hombre de Dios tremendo. Él conocía quién era. Él sí que estaba seguro de cuál era su llamamiento. Él sí que estaba seguro de cuál era su propósito en esta vida. Él, antes de nacer, el Señor le habló a su papá. Se le presentó cara a cara y le dijo: tu esposa va a tener un hijo. Y este pobre hombre era un poco incrédulo. El papá de Juan era incrédulo, así como nosotros. Él era un sumo sacerdote. Él estaba ya en la presencia del Señor, estaba adorando, y el Señor se le presenta así como se nos presenta a nosotros muchas veces. Estamos orando al Señor y el Señor se nos presenta y nos habla. Ay, Señor, pero yo no soy capaz. Así le estaba pasando a Juan. Señor, pero ¿cómo así si mi mujer no puede tener hijos? Hablando con Dios, que el Señor le estaba diciendo: tu mujer, Elizabeth, tendrá un hijo. Y este hombre: Señor, pero si es que mi mujer no puede. ¿Sabes qué? Por eso no vas a hablar hasta que nazca el niño. Quedó mudo. Gracias al Señor que no nos trae esas cosas cuando nosotros le dudamos, después de que el Señor nos ha hablado en medio de la oración, en medio de una adoración. Nos habla, pero no le creemos y lo dejamos pasar. Y Juan conocía al Señor, sabía todo esto, todo cómo había nacido, todo. Él era un profeta tremendo que se fue a vivir al desierto. Ese hombre se fue a vivir al desierto, no quería saber nada de toda esa corrupción que había en la ciudad, en el templo, todos esos sacerdotes que eran hipócritas, religiosos. No quería saber nada de eso y se fue al desierto. Y era un hombre estudioso de la palabra. ¿Sabe de quién estudiaba él mucho? De Isaías. De Isaías. Y venía todo el mundo a recibir de Juan. Venían los sacerdotes, venían los escribas, que eran los doctores de la ley. Venía la nobleza y hasta el mismo rey venían a Juan para recibir de él. O sea, imagínense, era como un loco, era como un loco. Imagínense un hombre con el pelo muy largo. Él sí que tenía el pelo largo, no como que nos han querido enseñar a nosotros que Jesús tenía el pelo largo y ojos azules. No, pero Juan el Bautista sí tenía el pelo largo porque él era nazareo. Él no podía cortarse el pelo. O sea que todo enmarañado en el desierto, donde no hay agua. Imagínense cómo tendría ese pelo. Y se vestía con piel de camello. Y comía su principal fuente de alimento, ¿qué era? Saltamontes. ¿Saben cuáles son los saltamontes, no? Langostas y miel silvestre. O sea, imagínense. Era como loco. Pero la gente lo tenía como un profeta porque él hablaba la palabra de Dios. Y venían a él y le preguntaron: tú eres el Cristo. ¿Cómo sería la bendición que este hombre tenía? Que le preguntaron: ¿tú eres el Cristo? Y ahí es donde sabemos que el hombre estudiaba a Isaías, porque él dice: no. Dice la palabra, dice que él dijo: no. Yo soy una voz que clama en el desierto. O sea, él recordó las palabras de Isaías, escritas 700 años antes de que viniera, antes de ellos, 700 años. Y dijo: no, yo no soy el Cristo.
Yo soy una voz que clama en el desierto. Enderecen sus caminos, enderecen sus sendas, busquen al Señor. Y Él estaba allí teniendo todo. Tenía un ministerio tremendo, tremendo tenía el Juan. Tanto que cuando viene hasta el mismo Jesús a Él, no solamente todos esta gente que venía, sino también el Señor Jesús. ¿Y qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense lo que este hombre le habla al Señor Jesús. Lo exalta de tal manera. Él lo reconoció y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el mundo lo escuchó, todos los que estaban ahí. Y Él después lo bautiza y pasa lo que estábamos cantando ahora. Se abrió el cielo y vino el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús como en forma de paloma. No como una paloma, no era una paloma, no confundan. La palabra no dice que el Espíritu Santo era una paloma, que siempre que nos hablan del Espíritu Santo dicen que una paloma y muestran una palomita ahí haciendo. No, como paloma, o sea, la figura era algo puro, limpio, dulce, que venía sobre él. Y cayó sobre él. Y todos lo vieron y todos pudieron escuchar la voz que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y lo vieron, lo escucharon y había una gran multitud. Y resulta que lo que nos dice nuestro texto hoy es que él estaba en la cárcel. En este momento está en la cárcel. Lo sacaron de allá del desierto y lo metieron a la cárcel. Y su sufrimiento era tremendo. Sin embargo, a él le permitían que sus discípulos lo visitaran. Y habían 2 de sus discípulos ahí con él. Y dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Qué pobrecito el Juan. Yo creo, él estaría desesperado en ese momento. Desesperado. Después de tener ese ministerio tan tremendo, que todo el mundo iba a él, ahora estaba en la cárcel. ¿Y qué escuchaba? Escuchaba las cosas que Cristo hacía. Milagros, prodigios, maravillas. Seguramente que le contaron a Juan, mira Juan, ¿cómo te parece que venía una mujer llorando y varias personas acompañándola, llevando un féretro, y lloraba y el Señor dijo, ¿qué pasó? Y no, que esta una pobre viuda que su hijo se le murió y era su único sustento. Y el Señor hizo parar y que bajaran el féretro y resucitó al hijo de la viuda de Naín. Eso se lo debieron haber contado a Juan. Y Juan, ¿en serio? Tremendo, tremendo. Y el Señor está sanando enfermos, le llevan los enfermos y con solo la sombra, con solo que los vea, con tocando el borde de su manto son sanos. Y aparte de eso, limpia leprosos, echa fuera demonios. ¿Y qué pasa con Juan? Mire la tristeza de Juan. A estos 2 discípulos los envía para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Qué le pasó a Juan? Juan sabía, he aquí el Cordero de Dios que quita los... ¿Será que esperamos a otro o eres tú el que ibas a venir? No sé, tal vez algunos de nosotros nos estamos sintiendo de esa manera. Tal vez alguno aquí ha podido decir, Señor, yo me puedo sentir, yo he predicado de ti, he hablado, he dicho, he mostrado todas las cosas maravillosas que tú haces.
que tú has hecho, no solamente en mi vida, sino en la vida de mi familia, en la vida de mis amigos. Yo lo he visto. Y ahora que me encuentro con los amigos, digo, ¿será que sí o será que no? ¿Qué pasa? ¿Por qué llega esa duda tan tremenda a mi vida? ¿Por qué le llegó esta duda tan tremenda a Juan? A veces nosotros escuchamos la palabra de Dios, vemos los milagros, pero no lo creemos. O esperamos que ya pase. Que ya, Señor, tú me dijiste. Oraron por mí, me dijeron, Señor, me dijeron que tú vas a hacer grandes cosas conmigo. Que voy a salir triunfante de esta situación difícil que estoy viviendo. Pero pasan los días y no sucede nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será que mis oraciones no son escuchadas? ¿Será que no soy digno? ¿Será que es para los otros la bendición y a mí no me llega? ¿Para mí no? ¿Será que Dios no me ama a mí? ¿Cuánto ama al otro? Decimos, es que el Señor te ama tanto. Sí, a Él, pero a mí. Él fue a la cruz por todos nosotros. Fue a la cruz por cada uno de nosotros. Y estos discípulos van y le dicen al Señor, Señor, nuestro amado Juan nos dice que si eres tú o que si vamos a esperar a otro. Y el Señor les dice, mire, el verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Vayan, díganle a Juan que se está cumpliendo lo que él había dicho, lo que oyen y ven. Vaya, díganle. ¿Qué era lo que había profetizado Juan? Juan dijo, ya viene el Señor. Estaba hablando de Jesús y dice, el hacha está puesta sobre la raíz del árbol. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Esa era la predicación de Juan. El hacha está puesta y resulta que todavía no he visto que le pongan el hacha. Así era Juan. Juan era bravo. Juan era un predicador difícil, un predicador como le gusta a mucha gente hoy en día. Que nos regañe, que nos dé duro, que nos golpee. El Señor te va a castigar porque eres un pecador. Arrepiéntete. Y eso nos gusta. Ay, sí, el Señor me habló. Y resulta que el Señor sí te está diciendo eso, pero no de esa manera. No de esa manera. Te lo está diciendo de otra manera. Tengo una historia, un amigo, un día estaba esperando, él era un pastor, es un pastor él, allí en Colombia, amigo mío, y tenía su iglesia por más de 15 años, una iglesia grande, bueno, más o menos grande, así como nosotros estamos ahora, y el Señor le habló y le dijo, quiero que vayas a España y levantes una iglesia en España. Él no quería ir a España, no tenía nadie en España ni había pensado, pero en la oración el Señor le dijo que quería que fuera a España. Y el hombre se fue, arregló sus cosas, dejaron otro pastor allí en la iglesia y se fue para España. Pero en España le fue mal. Su esposa, a los pocos días de estar allí, ya que estaban organizándose, su esposa se enfermó. Y nada que se aliviaba a esta mujer. Señor, vino una enfermedad sobre ella terrible. Este pobre hombre no podía hacer nada. Estuvo allí un año y no pudo hacer nada. Tuvo una pequeña reunión en su hogar, muy pequeña,
4 o 5 personas en todo el año. Y el hombre dijo, yo me devuelvo para Colombia, esto aquí no es, esto no es lo mío. Se devolvieron, claro, él iba con su familia, su esposa enferma, no podían hacer nada, lo que llevaban de dinero se acabó, tuvieron que regresar. Ya no podía volver a su iglesia porque ya había otro pastor, ya él no podía estar ahí. Había ido, ya había dejado todo arreglado, aquí dejo a alguien y me voy. Y él trató de levantar otra iglesia, pero no podía y necesitaba vivir de alguna manera. Un amigo de un hermano en la fe le dijo, hermano, tengo este taxi, si quiere condúcelo y trabaja un poco con él, a ver qué. Y estuvo así durante 2 años. Y el hombre, cuando yo me lo encontré, nosotros lo invitamos a que predicara en la iglesia. Es un pastor así, como les digo, como bravito. Toda la iglesia salió regañada ese día. Todos salieron tristes, porque éramos unos pecadores terribles. Y entonces resulta que ese hombre me dice, hermano, Dios me abandonó, Dios me dejó. Imagínense un ministerio de 15 años, el hombre trabajando duro en la iglesia, habiendo levantado la iglesia y escucha que la voz de Dios le dijo que se fuera para España y terrible. Y entonces nosotros pues no sabíamos cómo consolarlo. A veces es más fácil consolar a una persona que no tiene un ministerio así. Pero a él lo conocíamos como pastor y no sabíamos qué decirle. Sin embargo, pues lo que el Señor pone en cada uno de nosotros. No, hermano, tranquilo, el Señor, sí, si lo dijo el Señor lo hará, tranquilo, espérate. La mujer se alentó, se puso bien allá en Bogotá, ya le fue bien. Entonces, pero resulta que sí el Señor le había hablado. Yo estoy hablándole de hace más o menos de unos 12 años atrás. Pero el hombre en este momento está en España y tiene una iglesia tremenda. Crecieron. Pero el Señor le estaba diciendo, es en mi tiempo. Es cuando yo quiero hacerlo. Pero para que tú llegues a eso que el Señor te ha dicho, necesito que pases todavía un poco de tiempo. Puede que sea así. O puede que lleve un tiempo. Es el tiempo de Dios. Es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. A Juan le pasó eso. Ya la raíz está puesta, el hacha está puesta en la raíz del árbol. Sí, ya está puesta. Pero el Señor le dará el golpe cuando sea el tiempo del Señor. Sí, vendrá el fuego vendrá. Pero cuando el Señor vea que es necesario que venga el fuego, no es porque nosotros lo decimos, no es porque sí, tiene que hacerse como yo lo quiero y como yo lo digo, porque así es. No, es como Dios quiere, como Dios lo desea. Y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. El Señor le manda a decir a Juan, en otras palabras, no te ofendas porque piensas que lo que estoy haciendo es algo lento. No te ofendas. Miren lo que el Señor le estaba diciendo. Vaya, cuéntenle a Juan lo que está pasando, lo que ustedes ven y lo que están escuchando. No te ofendas. Juan estaba ofendido. ¿Cómo puede ser posible que después de estar predicando sobre él, de haberlo presentado ante la sociedad, haberlo presentado ante todo el mundo como el Cordero de Dios, ahora diga si es él o no es él? Resucita muertos, hace milagros. ¿Eres tú o no eres tú? Y el Señor le estaba diciendo, no te ofendas, Juan, no te ofendas. Y el Señor te dice a ti, no te ofendas conmigo. No te ofendas por lo que está pasando. Va a cumplirse, pero no te ofendas por la forma en que se está manifestando el reino. No te ofendas porque amo a mis enemigos. No quería él que perdonara a sus enemigos. Lo iban a decapitar a Juan.
Era lo que escuchaba en la cárcel. Pero el Señor, aún a esos que lo iban a decapitar, los estaba perdonando y los estaba amando. Amando. No te ofendas porque las expectativas que tenías no se están cumpliendo. En otras palabras, el hacha va a aplicarse. El fuego vendrá, pero será a mi manera, en mi tiempo. No te ofendas. Yo sé que a muchos de nosotros nos puede estar pasando algo así. Hay tantas expectativas. Tal vez tú has puesto toda tu confianza en las manos del Señor para que tu hogar se restablezca, para que tu negocio florezca, para que tus trabajos o lo que haces también prosperen, para cubrir todas esas necesidades que tú tienes. Tal vez te está pasando y tienes unas expectativas fuertes, pero el Señor te está diciendo, espérate, no es como tú quieres, en el momento en que tú quieres, porque si fuera así, ¿sabe qué le pasó a un hombre que oró al Señor fuertemente? El hombre estaba enfermo y vino el profeta y le dijo, arregla tus cosas porque te vas a morir. Y lo dejó, se fue. Cuando el profeta salió, este hombre empezó a llorar y le dijo, Señor, sáname, sáname, sáname. Y el Señor le dijo al profeta, antes de que abandonara, esto le pasó a un rey, antes de que abandonara el palacio, le dijo, vuelve y dile, te daré 15 años más de vida. Te daré 15 años más de vida. Y el hombre se devolvió y le dijo, bueno, el Señor dice que ha escuchado tu oración y te va a dar 15 años más de vida. Él se alegró y se puso feliz. Resulta que, como era un rey, vinieron otros embajadores de otros reinos. Vinieron los embajadores de Babilonia a visitarlo. Y este profeta se dio cuenta cuando vinieron y después vino y le dijo, ¿quiénes eran esos hombres? Esos eran los embajadores que vinieron a felicitarme porque ya estoy mejor, porque estoy sano. Y le dice el profeta, era el profeta Isaías, le dice, ¿y qué les dijiste tú? ¿Qué les mostraste? Le dije, y dice él, todo orgulloso, les mostré todo. Todos los tesoros de la casa de Dios y todos los tesoros de la casa del rey. No hubo nada que no les hubiera mostrado. Y el profeta le dice, ¿sabes qué? Así como tú les mostraste, estos hombres vinieron, así mismo van a venir y se llevarán todo. Perderán todo. ¿Por qué? Porque fue loco en hacer eso. Si hubiera muerto, como el Señor le había dicho antes, no habría pasado nada de esto y el reino no se hubiera destruido de esa manera. Entonces a veces uno dice, Señor, quiero torcerte el brazo. Nos han enseñado que para pedirle al Señor hay que ayunar. Vamos a ayunar y vamos a hacer esto y vamos a arrodillarnos y vamos a hacer estas y estas otras cosas. Y el Señor dice, así no va a ser. ¿Saben qué hacían los judíos? Todos estos, los fariseos, ellos hicieron otras leyes, aparte de la ley de Dios, que se conoce como la Torá. Ellos hicieron otras leyes. El Señor dictó 613 leyes y ellos añadieron miles de leyes más y olvidaron la Torá para hacer la tradición de los ancianos.
tanto que llegaron a decirle al Señor: oiga, Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Tienen que lavarse las manos. Se lavarán las manos si quieren, o si no quieren no se las lavarán. Pero dice que era tanto la tradición que si no se lavaban las manos no comían. O sea, si tuvieran hambre, pero si no había agua por ahí cerca, no podían comer. Porque era la tradición. Y el Señor les dice: ustedes invalidaron la ley, siguiendo las tradiciones. ¿Sabe qué? Nosotros somos llenos de tradiciones. Llenos de tradiciones. A veces me dice alguien: hermano, mira, es que estamos haciendo esto. ¿Pero por qué se hacen eso? Voy a pasar, me voy a meter en oración tanto tiempo. ¿Por qué? No, porque es que voy a hacer para que el Señor hasta que el Señor me dé, no voy a dejar. En ayuno, en sacrificios y cosas. El Señor dice: oiga, si supieran ustedes lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ya lo hice todo por ustedes. Ustedes no tienen que hacer nada de eso. Pero nosotros sí. Yo sí lo voy a hacer. Y voy a ayunar igual que Moisés, 40 días y 40 noches. Y no voy a comer ni a beber nada. El Señor: hágalo. Y después, cuando esté enfermo, no me diga nada. Pues cuando esté muriendo allá, que le dio una gastritis tremenda, los ácidos. Todo eso son tradiciones. Y a veces nosotros como iglesia, cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, estamos llenos de tradiciones. Las 7 vueltas, sí. Para eso había un propósito a esas 7 vueltas. ¿No les han dicho que hagas 7 vueltas a la cuadra? 7 vueltas. No vimos nada. El Señor dice, ¿sabe qué dice? Era la predicación que quería dar. El Señor dice: el Señor se reirá de ellos. El Señor se reirá de ellos. Pero Dios nos está diciendo: hijo, ya lo hice todo. Lo hice todo por ti. Por ti lo hice. Te lo di por gracia. Regalado. No tienes nada que hacer. Señor, no tengo que hacer nada. Nada. Señor, ¿no tengo que echar aceite? No tienes que echar aceite. Ah, pero aquí ponen aceite. Sí. Pero no tienes que hacerlo siquiera. Ni siquiera tienes que hacer eso. Señor, ¿no tengo que darle 7 vueltas a mi señora? A mi esposa. No, una vuelta basta. Señor, ¿qué tengo que hacer? Nada. Solamente pégate a mí. Solamente sé tú en mí, yo en ti. No más. No hace falta nada más. No tengo que gritar para echar fuera demonios. Y los demonios huyen cuando te ven. Cuando te ven, los demonios huyen. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que me habita a mí? ¿Quién me habita? ¿Tú crees que Jesús habita dentro de ti? Amén. ¿Cuántos creen? Bueno, los que creen, ¿qué necesitan? ¿Ah? Uy, Dieguito, qué alegría verte. Lo único que necesitas es tener a Cristo en tu corazón. Él lo hace todo. Déjalo hacer, déjalo obrar, déjalo que se mueva, déjalo que Él haga las cosas que te parecen a ti locura. Y deja que fluya.
Deja que fluya. A veces ponemos al enemigo mucho más alto que el Señor. Y hay una palabra, dice, la leímos, allá se la dimos, el Señor nos la dio al Living Home. Y dice, hay una parte donde dice que el enemigo vendrá por un camino. Por un camino vendrá, por un camino contra ti. O sea, ponte a pensar, viene Satanás con todos sus demonios. Viene Satanás con todos sus demonios aquí detrás. Satanás aquí de primeras y todos los demonios ahí detrás. Vienen en fila india, o sea, por un camino. Y te ven y te dicen, te vamos a matar, te vamos a matar, te vamos a destruir. Y tú estás ahí paradito, mira. Y cuando ellos se acercan, dice que saldrán huyendo por 10 caminos. Por 10 caminos huirán de delante de ti. Ay, porque yo soy fuerte. No, si soy el más débil de todos. Pero Cristo está en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí. Todos salen huyendo, todos. Yo no tengo ni siquiera que ponerme a pararme. Satanás, ¿sabes qué? Te ato. Y se le aparece a alguien, se le aparece uno así, y salen corriendo. ¿Sí o no? No tienes que hacer nada de eso. Aquí estoy. Cuando se acercan, salen huyendo por 10 caminos. Salen despavoridos. Cuando tú entras a un lugar oscuro, inmediatamente se ilumina. ¿Por qué? Porque tú eres luz. Eres la luz de Dios. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Ustedes son la luz del mundo. Entonces, no, está oscuro. ¡Qué miedo! Yo no entro allá. De una vez se ilumina. Las tinieblas salen huyendo. Eso es lo que el Señor ha querido. Voy a terminar con esto. Y tengo una palabra de Dios para ti. Tú que estás diciendo, Dios mío, pero todo esto tan bonito que dicen y todo, pero yo sigo sufriendo, sigo esperando, sigo teniendo, no tengo, sigo enfermo, sigo peleando con mi cónyuge, sigo peleando con mis hijos, sigo sin tener los negocios, sigo sin tener trabajo, sigo así y así y así. Mire, la palabra del Señor para ti hoy, escúchala. El Señor te dice, sé paciente. Sé paciente. Pacientemente esperé a Jehová. Y esto es lo que Jesús quería de Juan. Ten paciencia conmigo, Juan. Ten paciencia conmigo, Pedro. Ten paciencia conmigo, Diego. Ten paciencia. Porque voy a hacer algo maravilloso contigo. Voy a hacer algo impresionante contigo. Sigue siendo el profeta. Sigue siendo el predicador. Sigue siendo el hombre que ama al Señor. Sigue siendo el hombre que ora. Sigue siendo la mujer que está ahí delante del Señor sirviéndole. Sigue siendo la voz de Dios. Tu recompensa vendrá pronto. Pero no te ofendas de mí, te dice el Señor. No te ofendas de mí. Mira lo que el Señor termina aquí diciendo. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí.
No te ofendas de mí, no te molestes conmigo, te dice el Señor, porque hay cosas maravillosas que tú no sabes. Pero si te tengo así en este momento, esperando, es porque la recompensa que viene es muy grande, muy grande. Quiero invitarte a que te pongas en pie y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Y mire, ¿sabe qué? Aquí van a estar unos